Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, y es que vamos a desgranar las últimas declaraciones de la querida Demet Özdemir sobre nada más y nada menos que Can Yaman. Si han escuchado bien y créanme, lo que tiene que decir es bastante revelador. Prepárense porque vamos a adentrarnos en un posible mensaje secreto, una admiración que parece haber salido a la luz y todo lo que esto implica. Antes de que se me olvide, si aún no son parte de esta comunidad vibrante, les invito de corazón a darle ese botón de suscripción que ven por ahí, y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Y ahora sí, vamos directamente al grano. Demet Özdemir, esa actriz que ha conquistado corazones con su talento y carisma, ha vuelto a ser el centro de atención por sus comentarios sobre su ex coprotagonista y, digamos, expareja, Can Yaman. Ustedes saben que su química en la serie Erkenzikuus fue algo que traspasó la pantalla, y aunque su relación romántica fue breve, la conexión profesional y personal entre ellos siempre ha sido objeto de curiosidad para los fans. Pues bien, en una reciente aparición pública, Demet ha sido preguntada sobre Can, y sus respuestas, aunque medidas, han dejado entrever mucho más de lo que las palabras dicen a simple vista. La pregunta clave surgió cuando se le consultó sobre el regreso de Can Yaman a Turquía para trabajar en nuevos proyectos y, por supuesto, si había habido algún tipo de contacto o comunicación entre ellos. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Demet, con esa sonrisa que la caracteriza, respondió de una manera bastante diplomática, pero al mismo tiempo, dejó caer pistas que parecen indicar que la admiración por el trabajo y la persona de Can sigue intacta, e incluso podría haber algún tipo de mensaje secreto o un entendimiento tácito entre ellos. Lo primero que llamó la atención fue la forma en que describió a Can. Utilizó palabras como talentoso, trabajador incansable y destacó su capacidad para superar obstáculos. Esto en sí mismo ya es un gesto de respeto y admiración, especialmente viniendo de alguien que lo conoce muy de cerca, tanto personal como profesionalmente. No es solo un fue mi compañero, sino un reconocimiento genuino a sus cualidades. Y es que, seamos sinceros, Can Yaman ha tenido una proyección internacional impresionante y Demet, como testigo directo de su ascenso, parece valorar enormemente ese esfuerzo y dedicación. Ahora hablemos de ese posible mensaje secreto. Cuando se le preguntó si se habían comunicado recientemente, Demet respondió algo así como: «Nos deseamos lo mejor. El tiempo dirá muchas cosas». Esa frase, «el tiempo dirá muchas cosas», es un clásico para dejar la puerta abierta a cualquier posibilidad, pero también puede interpretarse como una forma de decir que hay un entendimiento que no necesita palabras explícitas. Quizás hay un respeto mutuo por sus caminos separados, pero también un reconocimiento de lo que compartieron. Y en ese desearse lo mejor, puede haber una carga emocional más profunda de lo que parece. Piensen en la cantidad de proyectos exitosos en los que han participado ambos por separado desde que terminaron su relación. Han demostrado ser dos estrellas en ascenso por derecho propio. Sin embargo, para los fans que los amaron juntos en Erkenzikuus, siempre existirá esa nostalgia y la esperanza de que esa chispa, esa conexión especial, nunca se haya apagado del todo. Y las declaraciones de Demet, al no descartar categóricamente un futuro o al menos un contacto, avivan esas llamas de esperanza. Otra parte crucial de sus declaraciones fue cuando se le preguntó sobre la posibilidad de volver a trabajar juntos en el futuro. Su respuesta fue bastante cautelosa, pero no fue un nunca. Dijo que depende del proyecto, y que si el guión es bueno y la historia los une de una manera interesante, ¿por qué no? Esta apertura es significativa. No cerró la puerta, sino que la dejó entreabierta, sugiriendo que si la oportunidad adecuada se presenta, y si ambos sienten que la historia tiene sentido, podría haber una colaboración. Y aquí es donde entra nuevamente la idea de ese mensaje secreto. Quizás hay una comunicación implícita, una señal de que ambos están en sintonía con esta posibilidad. Lo que sí es innegable es la admiración que Demet Özdemir parece profesar por el impacto de Can Yaman. Ella sabe perfectamente el revuelo que él causó, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Ha sido testigo de primera mano de su carisma y de cómo ha logrado cautivar a audiencias en diferentes partes del mundo. Al reconocer su talento y su trabajo incansable, no está simplemente siendo educada, sino que está validando el éxito de alguien con quien compartió una etapa importante de su vida y carrera. Es como si dijera: sí, él es alguien que ha logrado mucho y yo lo vi desde cerca.
Además, la forma en que Demet maneja estas preguntas es muy profesional. No se deja arrastrar por el sensacionalismo, pero tampoco evita el tema por completo. Sus respuestas están cuidadosamente elegidas para ser sinceras, pero sin revelar detalles íntimos o generar controversia innecesaria. Es un equilibrio delicado, y ella lo maneja con maestría. Y es precisamente en esa maestría donde reside el encanto de sus declaraciones, porque invita a la reflexión y a la interpretación. Podríamos estar ante una situación donde ambos actores, tras haber tenido sus caminos por separado, han madurado y ahora ven el pasado con una perspectiva diferente. Quizás entienden mejor el valor de lo que compartieron y, a pesar de que las cosas no funcionaron a nivel romántico, hay un profundo respeto y una admiración profesional que perdura. Las palabras de Demet podrían ser un reflejo de esa apreciación genuina. Y hablando de admiración, es importante recordar que la química entre Demet Özdemir y Can Yaman no fue algo que se pudiera fingir fácilmente. Esa chispa que encendió la pantalla y enamoró a millones de fans se basaba, en parte, en una conexión real, en la confianza y en la capacidad de ambos para complementarse artísticamente. Que Demet ahora hable de él con tanto respeto y admiración sugiere que esa conexión, al menos a nivel profesional, fue algo valioso para ella. Ahora, ¿qué significa todo esto para el futuro? Bueno, como bien dijo Demet, el tiempo dirá muchas cosas. Pero si sus palabras son un indicio, podríamos estar ante la posibilidad de verlos colaborar nuevamente en el futuro. Y para los fans que guardan un cariño especial por la dupla, Can Yaman y Demet Özdemir, esto sería una noticia que les llenaría de ilusión. La industria turca es conocida por sus producciones de alta calidad y por la forma en que saben explotar la química entre sus actores. Imaginen una nueva historia, un nuevo desafío, donde ambos puedan demostrar una vez más por qué fueron una pareja tan icónica en la televisión. La clave está en esa frase de si el guión es bueno y la historia los une de una manera interesante. Esto nos dice que no se trata solo de juntarlos por nostalgia, sino de que haya una propuesta artística sólida que justifique su regreso como dupla. Y eso es algo que todos, como amantes del buen cine y la televisión, deberíamos apoyar. En resumen, las últimas declaraciones de Demet Özdemir sobre Can Yaman revelan una admiración que parece haber trascendido el tiempo y las circunstancias personales. Habla de él con respeto, reconociendo su talento y dedicación, y deja la puerta abierta a una posible colaboración futura, siempre y cuando el proyecto sea interesante. Hay un mensaje implícito de respeto mutuo y quizás de un entendimiento que no necesita ser explícito. El tiempo dirá, pero lo que es seguro es que la conexión entre estos dos artistas sigue siendo un tema que genera gran interés y expectación. Así que ahí lo tienen, amigos. Un vistazo a las últimas novedades sobre Demet Özdemir y Can Yaman, un tema que sin duda seguirá dando de qué hablar. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son lo más valioso que tenemos. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre las declaraciones de Demet. ¿Creen que hay un mensaje secreto? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios, que leo absolutamente todos y cada uno de ellos. Su feedback es fundamental para nosotros. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un buen asterisco me gusta. Compártanlo con todos sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Demet y Can, o simplemente amantes de las noticias del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, anímense a unirse a nuestra creciente familia suscribiéndose al canal y activando esa campanita para estar siempre al día con todo nuestro contenido. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo grande y hasta la próxima.